Ya estamos de vuelta. Última, menos de media hora de ATP. Soy yo. Ahí está. Ya resolví. De este ATP de jueves, cerrando la semana, acercándonos al viernes de carnaval en trabajo social a partir de las 8. ¿Vos vas a ir, Pedro? Sí, vamos. Estar ahí como corresponde. ¿Te gusta el carnaval, Rito? Sí, obvio. Claro, Así que todo arranca lo una que linda sea fecha. joda loca, Pedro está. Sí. Joda loca y literatura. ¿Por qué no? Pedro Jalid. Sí, buena combinación, Sí. buena descripción de... Una descripción para Para Instagram o para introducir. alguna app de citas, ¿viste? Como, Claro. me gusta la literatura y la joda loca. La El graf. joda loca. Ahí Me va, va a del otro levantar. lado, Mati dice, oh, sí. Ha compartido noches. Y San Lorenzo. Y Del San cuervo de la literatura y de la joda San loca. Lorenzo, que el domingo tenemos clásico. Así Ahí que va. ya ¿Vas a la arrancó cancha? manija. No, porque jugamos en cancha Huracán. Ahí va. Como visitante, así que se mira desde casa. Tranquilo. Bien, bueno. Sereno. Ahora venís en tu faceta de literato. Sí, vinimos en la faceta Trajiste literato. un toco con de libros ahí. Sí, no para usarlos necesariamente, pero la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Julio Cortázar, un escritor importante en la literatura argentina, latinoamericana y mundial, podemos decir. Y si bien pasaron unos días, me parece que estaba bueno poder hacer una vuelta a este autor, que a veces pasa con esos autores que quizás están nombrados, están como que tampoco conocemos tanto algunas cosas y nos quedamos solo con una parte que nos llega, digamos. Y también pasa que lo que se vuelve muy masivo, en un momento empiezan a lloverle las críticas, entonces también está bueno poder hacer una vuelta a estos autores, a ver qué nos han dejado. Ahí Mati ya comparte algunas imágenes. Todos tenemos, creo, alguna mínima idea de esta figura, que junto con Borges quizás son los autores argentinos más importantes del siglo XX. Bueno, nace un 26 de agosto de 1914 en Bruselas y muere un 12 de febrero de 1984. El año pasado hubo mucha cosa de Cortázar porque se cumplieron los 40 años de la muerte. Bueno, nosotros vamos a recordarlo en los 41 para no seguir las tradiciones. Y bueno, hablar un poquito de este autor que nace, decíamos, en Europa. El padre era embajador, entonces tuvo una infancia de vivir por varios lugares y bueno, por esas casualidades le toca nacer en Bruselas, en la capital de Bélgica, en el año 1914. Vive unos años allá es Primera Guerra Mundial, entonces tiene algunos complicaciones en Bélgica ahí, se muda a Suiza, tienen como la embajada los recibe ahí y a los 4 años ya se viene a vivir a la Argentina, vive en la localidad de Banfield, acá en zona sur, digamos, donde va a vivir gran parte de su infancia, este autor. Un autor que tiene una infancia bastante compleja y triste, podemos decir. Bueno, a los 6 años el padre abandona la familia. Así que queda viviendo solo con su madre, su hermana y una tía. Una infancia rodeada de figuras femeninas que van a ser bastante importantes en la vida de Cortázar. Tiene problemas de salud de chico Cortázar, muchas enfermedades, infecciones, se pasa mucho tiempo en cama. Y su gran salvación, podemos decir, de esa infancia obviamente va a ser la literatura. Ya desde muy chico lee muchísimo, lo cual lleva a la madre a incluso consultar a médicos por su consumo de literatura y a recibir recomendaciones de distintos médicos que le recomiendan que no lea tanto. Mirá, Entonces, sobredosis. Sí, que le podía hacer mal y demás, así que de chico le intentan limitar a Cortázar el acceso a la literatura. No solo lee mucho, sino que lee literatura intensa, ¿no? Lee a Julio Verne, lee a Edgar Allan Poe de muy chico, que es un autor fundamental para Cortázar, lo va a marcar muchísimo. Así que sí, la madre fue a ver al director del colegio y fue a ver a un médico preocupada por la cantidad de literatura que consumía su hijo. Y el médico le dijo que sí, que intente limitarlo, ¿no? Algo bastante extraño. Pero bueno, sí que pasaba mucho tiempo en su casa, mucha soledad y muchísima lectura y mucha escritura también desde muy chico. A los 11 años Cortázar escribe una primera especie de novela que se la muestra a la familia y la familia no le cree que la haya escrito él. Y eso a él lo deja como bastante afectado, deprimido. Tenemos un primer recorte, un videíto, donde habla un poco la madre de esta infancia de Cortázar y esto que contábamos recién. A ver.
qué jovencillo. Sí, sí, una cara muy extraña Cortázar, ¿no? Es seguro que la literatura era entonces casi todo su mundo. Nunca fue un muchacho de salir a la calle y buscar amigos. No se interesó jamás por ninguna especie de deporte. Hubo unos años en que la poesía lo atrapó totalmente. Alcanzaba una profundidad fantástica, donde campeaban el dolor, el amor, el abandono. Era una cosa extraordinaria, de no creer. Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Esa segunda serie, cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos. El hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, es como la revelación de la muerte, esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Bueno, ahí es un recorte de un documental que se llama Memoria Iluminada, que le recomendamos muchísimo, está en YouTube. Hay sobre muchos autores, el de Cortázar es muy bueno. Algo ya muy típico para todos, esa voz afrancesada, con esas R's muy guturales de Cortázar. Recién ponía este video y alguien acá en la redacción decía Milei, y hay un parecido en la forma de hablar de los dos. Es como, tiene algo de eso. Sí, sí, pobre Julio. Y bueno, algunas cosas ya muy típicas también de él, ¿no? Bueno, pero ya se marca la importancia que estas primeras cuestiones tuvieron en ese joven. Mati se sentía identificado recién con algunas de las cosas, pero bueno, un autor que ya desde muy chico la literatura le va a marcar su rumbo. Se pone a estudiar para ser maestro normal, Cortázar, para ser maestro de escuela. Tiene una infancia bastante complicada económicamente por la huida del padre en gran parte, digamos, ¿no? Entonces apenas él se recibe de maestro normal empieza a dar clases en escuelas y se va a vivir a distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires por algunos años. Particularmente vive en Chivilcoy algunos años Cortázar, una etapa de su vida que tampoco la recuerda con mucha alegría. Daba clases en escuelas donde no se sentía del todo cómodo, vivían en cuartitos de hotel y siempre la literatura va a ser su salvación. Después llega algo que muchos quizás conozcan, que es la llegada del peronismo a la Argentina, y Cortázar como uno de los autores que en un primer momento se plantea antiperonista, reconocidamente antiperonista, digamos, ¿no? En ese primer cuento hay todo un debate sobre uno de sus cuentos más famosos, que es Casa Tomada, donde hay muchas hipótesis de que si fue escrito por el peronismo y demás. Pero bueno, lo que sí es real es que Cortázar deja sus estudios, sus trabajos, digamos. No es real, como muchas veces se dijo, que Perón lo echa o lo expulsa. Tampoco era alguien, Cortázar, quien supieran, digamos. Yo ¿no? creo que Perón tenía otros enemigos por delante. Sí, obviamente. Él dice que prefirió irse antes de tener que sacarse el saco, dice él, como muchos colegas que tuvieron que dejar sus puestos y demás. Bueno, presenta la renuncia, se pone a estudiar traductorado público de inglés y francés, una carrera que lo va a estresar muchísimo, la pasa muy mal, se vuelve a enfermar, es un tipo siempre muy afectado por todo, el pobre Julio. Y a su vez empieza a escribir sus primeros cuentos, sus primeros relatos, escribe un primer libro de cuentos que después él como que deja bastante de lado, y publica ya a comienzos de los años 50 su primer libro de cuentos, que es Bestiario, donde ya ahí se nota, uno lee ese libro y ya puede ver bien claro cuál es el primer Cortázar, que es un autor de cuentos fantásticos, relatos que arrancan en un escenario normal, podemos decir, donde de repente irrumpe un fenómeno fantástico, extraño, difícil de explicar. Y la clave sería que el cuento no deja claro si ese fenómeno extraño que ocurre realmente pasó, fue un sueño, fue una imaginación. Bueno, ahí está Casa Tomada, está Ómnibus, está Lejana, algunos cuentos tremendos, digamos. Cada uno, los lectores en general, tienen su Cortázar favorito.
El de los primeros libros de cuentos bien fantásticos es ese. Acá está una edición de los cuentos completos de Cortázar, donde está la primera parte de los cuentos completos, digamos, están todos estos libros que nombramos recién. Bestiario y Final del Juego son quizás los más importantes de esa primera etapa. Un autor siempre vinculado al boxeo, otro deporte que quizás el único deporte que le interesó mucho a Cortázar. Que después de los años 60 se va a vivir a Europa, vive en Barcelona un tiempo y después en París, una ciudad con la que siempre se lo va a vincular mucho a Cortázar, y forma parte de lo que va a ser el boom latinoamericano, que resumidamente es un fenómeno que ocurre en los años 60, donde por primera vez la literatura latinoamericana llega al mundo, podemos decir, entendiendo el mundo, Europa Occidental, claro, Estados Unidos. Sí. O sea, por primera vez en esos países se lee realmente lo que producen autores argentinos, autores latinoamericanos, perdón, junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, son los principales autores del boom. Cortázar en 1963 publica esta novela, Rayuela, una de sus más conocidas, una novela muy experimental, que se puede leer de dos maneras, digamos, ¿no? De una manera lineal, digamos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o uno puede terminar el capítulo 1 y de abajo te dice, vaya al capítulo 23, y así vas. ¿Lo leíste de las dos formas? Sí. Sos de esas personas que entienden Rayuela. Sí, hay que leerlo, no hay que tener tantos prejuicios. Bueno, pero hay mucha gente que en el camino... Es distinto que entendemos por entender. Que me gustó Rayuela, o sea, ahí está, después te gustó. Sí, hay cosas que se entienden, cosas que no. Es un libro muy para la adolescencia. Después con el tiempo le gustan más otros. Cortázar capaz, nunca lo volví a leer, pero bueno, cuenta la historia de amor entre dos personajes, la maga y Oliveira. Y una serie de un montón de personajes que van apareciendo, pero bueno, es un libro más famoso dentro de lo que fue el boom, y es el momento en que Cortázar toma una dimensión internacional importante. Tenemos otro recorte de él hablando un poco de lo que fue el boom, mientras vemos una imagen que acompaña. Ilustrativa. Sí. Rayuela. Se iba a llamar Mandala, la novela en un principio, pero después le cambiaron el nombre por Rayuela. Y acá habla sobre el boom. Empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Bien. Algunas cosas de este fragmento. Ya es un Cortázar en los 70 y pico, que es muy importante este dato porque ya se le nota la politización, digamos. No llegamos todavía al impacto que va a tener para Cortázar la Revolución Cubana, el encuentro y el conocer a Fidel, al Che Guevara, figuras Nicaragua. Claro, del proceso de Nicaragua y demás. Ya Cortázar con una visión del imperialismo muy notoria, ya arranca diciendo boom como una palabra extranjera y demás, y planteando al boom latinoamericano como un proceso donde América Latina sale a disputar en un marco del imperialismo y demás. Bueno, eso está muy vinculado con esa etapa de Cortázar.
Lo otro interesante también de este fragmento es a quienes le está contestando Cortázar un poco. Cortázar le contesta a los que dicen, porque el boom fue un fenómeno muy de marketing y donde un montón de autores muy buenos quedaron como relegados. Y esos autores que quedaron relegados un poco lo que plantean es, en realidad el boom lo único que tuvo fue mucha prensa, mucho marketing y mucha propaganda, pero no eran mucho mejores que otros textos. Lo que ahí dice Cortázar es, yo publiqué mis primeros libros solo, pobre, nadie me vino a bancar, y cuando los editores vieron que los libros eran buenos, ahí vinieron a invertir. Ellos no nos inventaron a nosotros, dice Cortázar un poco en ese momento, bueno, respondiendo a esos ataques y diciendo, nosotros escribimos buena literatura, y después vino todo ese proceso del boom, ¿no? Decíamos, 1963 lo invita a Casa de las Américas a Cuba a ser de jurado en un concurso. Empieza a vincularse con el proceso de la Revolución Cubana y eso, empieza una última o una siguiente etapa de Cortázar mucho más comprometido con la lucha de los 70. Publica el libro de Manuel, que es una novela extraña donde se mete un poco también con el proceso de las guerrillas y demás. Y años después, ya más cerca de los 80, va a publicar Nicaragua tan violentamente dulce, otro libro donde se mete también en el proceso nicaragüense y también, digo, empieza a combinar, y ahí también habrá quienes prefieren Cortázar, ¿no? Empieza a combinar una visión sobre la poesía y sobre la revolución que deja algunos textos muy, muy interesantes. Sale. Por supuesto que hay muchos que no me lo perdonarán nunca, pero es verdad que yo desperté a una conciencia política y al sentimiento de ser latinoamericano en el momento de la Revolución Cubana. Como consecuencia inmediata, cuando fui a Cuba la primera vez y vi a ese pueblo que, ajustándose el cinturón al máximo y luchando en condiciones monstruosas de dificultades frente al injusto bloqueo estadounidense, frente a todo lo que significaba ese cerco a que se veía sometido, mostraba al mismo tiempo un sentimiento de alegría, una sensación de haber llegado a un punto desde el cual podía encontrar su propia identidad. Y casi 25 años de revolución no han desmentido ese sentimiento. Pero sí habrá algún aspecto criticable para usted. Bien, sí, es un proceso que lo va a marcar muchísimo, lo reconfigura su visión de América Latina. Y obviamente esto le va a generar sus consecuencias, va a ser perseguido en los 70 por la AAA y por la dictadura ya en la Argentina, lo que hace que durante varios años no vuelva a la Argentina, digamos, y se radique, sí, definitivamente ya en Europa. Solo va a volver una vez más a la Argentina, ya con la vuelta a la democracia en 1983. Después de muchos años vuelve a la Argentina, es recibido de manera como bastante efusiva por la gente en la Argentina, lo cual lo va a impactar mucho a él, porque cuando él se va era un autor no reconocido acá y la gente realmente lo va a reconocer muchísimo. No así a nivel institucional, Alfonsín no lo recibe, no quiere recibirlo, hay como algunos debates, si se negó, no queda claro. Lo que queda claro es que no se encontraron, digamos, no hubo un apoyo, un recibimiento institucional a Cortázar, que vino como en una especie de despedida porque ya estaba enfermo. Cortázar tiene leucemia en esos años y va a morir en el año 84 a producto de esta leucemia. Hay autores o gente cercana a Cortázar que dicen que en realidad estaría enfermo de SIDA en su última etapa, que se le habría contraído por en sus últimos años, por una inyección de sangre que se hace en uno de sus últimos años. No está clara esa versión, sí, que tenía leucemia y que, bueno, muere enfermo en 1984. Y ahí se va un autor que, como decíamos, es muy importante para nuestra literatura, que produjo una obra clave. Tenemos estos primeros libros de cuentos cortos que son muy importantes. Después publica un libro que es Las Armas Secretas, que también para muchos es de sus mejores, donde los libros ya son muy distintos. Son cuentos largos, cuentos de 35, 40 páginas, entre los que quizás destaca como el mejor el cuento del perseguidor, donde recupera la historia de un saxofonista, un gran cuento. Y bueno, publica muchas novelas, publica obras de teatro, publica poesía también en algún momento de su vida. Y tanto a nivel político, cultural
y sobre todo literario, bueno, es una figura que estaba bueno también hacer este repaso y recorrido para los que no lo conozcan o hayan leído demasiado. Buenísimo, Pedrito. Hermoso. Bueno, Me igual me queda. dio nostalgia Sí. de la marea. Queda, bueno, se viene el año Parece 2025. vivo. Veremos en dónde aparece Pedro. Por lo pronto, Plástico Cruel confirmado. Ah, Confirmadísimo. Viernes 10 de marzo. Bien, vos decías, empezamos. no es de recomendaciones, pero bueno, me imagino que más de uno escuchando tendrá ganas de leer algo de Cortázar. Rayuela siempre uno lo va a recomendar. Sí. Esto que hablábamos recién, con todo libro no hay que ser supersticioso. Uno puede empezar un libro y dejarlo y no hay ningún problema. Yo siempre por eso recomiendo al menos empezarlos. Después cada uno ve. Ujú. Así que Rayuela vale la pena. Y después los cuentos, a mí el libro final del juego son cuentos cortitos. Me parece muy bueno. Y el libro Las Armas Secretas también. Para el que quiera algo más militante y demás, el libro el sobre Nicaragua es muy bueno también. Y bueno, puede ir por ahí. Bien, excelente, gracias Pedrito Jalid. Será hasta la próxima, veremos si tenemos la semana que viene que es la última o ya te encuentran Ya directo en la en Plástico programación. Cruel. Habrá que ver, tendrán La que estar programación atentos. habitual. Dicho esto, faltan 2 minutos nada más para pisar las 1 de la tarde, así que nos vamos a ir rápido y volver para anunciar ya el ganador de un vinilo de la tiendita cultural.